Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Universidad Metropolitana, deseamos darle la bienvenida a esta masterclass titulada El emprendimiento dentro de las instituciones educativas. Esta masterclass será llevada a cabo por nuestro profesor José Chacón y con la excelente moderación de nuestra profesora Sandy Medrano. Sobre Sandy Medrano hay bastante que contar. Es licenciada en Educación, mención Desarrollo de los Recursos Humanos, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y TCU en Publicidad y Mercadeo, egresada del Instituto Universitario Tecnológico Américo Vespucio. Actualmente, tesista de la Maestría en Educación, mención Procesos de Aprendizaje de la Universidad Católica Andrés Bello y de la especialización de Tecnología, Aprendizaje y Conocimiento de la Universidad Metropolitana. Actualmente es nuestra gerente de Tecnología Educativa en la Unidad de Innovación y Tecnología Educativa UIT. También es profesora de las áreas de Tecnología y Emprendimiento e Investigación en Tecnología Educativa, Diseño y Gestión de Multimedios Educativos. Sin más que decir, les dejo a nuestra profesora Sandy Medrano. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta bienvenida. Mi nombre, como tal lo había dicho Ricardo, es Sandy Medrano y vamos a presentar, o voy a estar moderando la tarde de hoy el evento o la masterclass El emprendimiento dentro de las instituciones educativas a cargo del profesor José Chacón, del cual hablaremos en unos instantes. Antes de comenzar es importante que recuerden o recordarle a nuestros asistentes que tienen un espacio de chat en el cual pues hemos recibido hasta este momento sus cálidos mensajes. Tenemos invitados y tenemos a personas asistentes del estado Carabobo, de Anzoátegui, incluso de Hungría. Sean todos bienvenidos y gracias por estar acá. Asimismo, tienen un espacio donde pueden colocar sus preguntas referidas a este interesante tema que vamos a ver el día de hoy. Hablemos entonces un poco de nuestro ponente. ¿Quién es José Chacón? José Chacón es licenciado en Educación de la Universidad Central de Venezuela del año 1992. Es especialista en Informática Educativa de la Universidad Simón Bolívar en el año 2000. Magíster en Educación Abierta y a Distancia en el año 2020, cursante de la Maestría en Administración de Empresas UNIMED del año 2018, cursante del Doctorado en Ciencias Sociales de la UCB en el año 2021, profesor a tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Educación, tutor académico de las carreras de Educación, Idiomas y Ciencias Administrativas. Más de 20 años de experiencia laboral en educación en nivel universitario. En la UCB, en el Instituto Universitario de Diseño de las Mercedes, en la ISUM y en la UNIMED. Más de 15 años de experiencia laboral en formación profesional en organismos públicos y privados, tales como el INSE, el Banco Provincial, y también ha sido árbitro de premios de innovación e investigación de la UNIMED y artículos de revista Apertura en México. Ha sido también asesor, consultor de diseño instruccional, curricular y formación en equilibrio gerencial 21. Adelante, profesor Chacón. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, profesor Ricardo, gracias, profesora Sandy, por la oportunidad. Bien, el día de hoy vamos a hablar un tema bien interesante, el emprendimiento dentro de las instituciones educativas. ¿Me escuchan y me ven bien? Por favor. Todo en orden, profesor. Perfecto. Voy a compartir mi presentación. Ok. Me avisan cuando se pueda ver mi presentación. Ok. ¿Se puede ver el emprendimiento dentro de las instituciones educativas? Perfecto. Bien, gracias nuevamente por la oportunidad al Departamento de Ciencias de la Educación, profesora Milagros Briceño. En esta nueva oportunidad vamos a hablar del emprendimiento dentro de las instituciones educativas. Bienvenidos todos. En cualquier inquietud lo pueden conversar a través del chat, como dijo la profesora Sandy Medrano, y bueno, estoy totalmente a la orden.
Bien, vamos a comenzar un poco con este tema del emprendimiento. Vamos a pasearnos un poquito por lo que es el emprendimiento, lo que es el emprendedor, ¿verdad? La relación que puede existir entre el emprendimiento y la educación y finalmente cómo se da este fenómeno, si es que se da, del emprendimiento dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Okay, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de emprendimiento? A ver, ¿qué les viene a la mente? Hablamos de emprendimiento, emprendedores. ¿Será que les viene algo como esto? Ropa. ¿Les viene bisutería? Bisutería. Postre. Bazar. ¿O le viene esto en mente? Hablemos de emprendimiento y hablamos de una torta con fresa publicado en Instagram. ¿Les viene eso a la cabeza cuando hablamos de emprendimiento? ¿Sí? ¿O les viene más esto? Mi amigo Arquímedes cuando dijo Eureka, porque se metió en la bañera y determinó que el peso del agua que salía de la bañera era su peso y pudo resolver un problema. O hablamos de Thomas Alva Edison, que tuvo 900 intentos para hacer un bombillo. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos que de unos postres en Instagram, hablamos de nuestro amigo Arquímedes o de nuestro amigo Thomas Alva Edison. ¿Qué les viene a la mente? Nuevos proyectos, iniciativa empresarial, tecnología, ofrecer un servicio. ¿No les viene a la mente no les viene a la mente esto? Una manzanita. Emprendimiento Apple. ¿No les viene a la mente un señor del pollo? ¿O no les viene a la mente alguien que inventó el Lego? A lo mejor no suena a postre, a lo mejor no suena a inventiva, o a lo mejor no suena a empresas ya constituidas, pero que surgieron de una idea. Bueno, esto es solamente un preámbulo para ir entrando en el terreno del emprendimiento. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la educación? ¿Qué tiene que ver con los docentes? ¿Qué tiene que ver con la comunidad educativa? Bueno, vamos a ir explorando poco a poco cómo el emprendimiento tiene que ver con todo esto y con mucho más. Y además que el emprendimiento no es solamente tener ideas creativas y ser innovadores. El emprendimiento va mucho más allá. Vamos a pensar en 3 frases. Yo se las voy a colocar una por una. Vean lo que hace nuestro cerebro. Pongan atención lo que hace nuestro cerebro cuando yo le voy colocando cada frase. Instituciones educativas. Piensen en instituciones educativas. A ver qué se imaginan. Se imaginan un patio, unos niños, se imaginan una universidad, se imaginan un espacio, unos salones, ¿verdad? Un lugar, un sitio donde se imparte la educación, se imparte la enseñanza y se produce el aprendizaje, ¿cierto? Ajá, vamos a pensar en docentes y estudiantes. Bueno, los docentes y estudiantes son los que hacen vida en las instituciones educativas. Los que dan clases, los que reciben las clases, los que enseñan, los que aprenden. Bueno, ahí pudiéramos colocar el personal administrativo, vamos a colocar los padres y representantes, pero son las personas que hacen vida dentro de la institución educativa. Ajá, emprendimiento. Oye, como que chocó, ¿no? Instituciones educativas lo vi, la parte física. Los docentes los vi dentro del espacio físico. Y de repente me sale una palabra como emprendimiento. El emprendimiento en una institución educativa, docentes y estudiantes. Vean lo que hizo el cerebro. El cerebro acaba de hacer un clic. ¿Qué es el emprendimiento? Vamos paso a paso. ¿Qué es el emprendimiento? Ahora vamos a entrar en materia.
Porque ya que como que el cerebro es un switch, bueno, emprendimiento con docentes, estudiantes, bueno, vamos a ver qué es el emprendimiento. ¿Ok? El emprendimiento, vamos a leerlo, es la capacidad de partir de cero para crear un proyecto, una iniciativa, un negocio. Vean, importante. Es la capacidad de a partir de cero, un proyecto, una iniciativa o un negocio. Vean, no es crear solo un negocio, ¿sí? No es solamente tener la iniciativa. Y también existe la palabra proyecto, o sea, puede ser crear un proyecto. Entonces, no solamente es negocio, que por cierto, la palabra negocio es cualquier cosa que hace el hombre, viene de negar el ocio. Pero generalmente cuando hablamos de negocio, el negocio mercantil. Pero el emprendimiento no solamente es la parte mercantil. El negocio, el emprendimiento es ir más allá. ¿Qué es un emprendedor? Bueno, vamos al concepto básico. ¿Qué es un emprendedor? Veamos la imagen. Un señor con una brújula en un bosque. La brújula tiene un norte, marca un norte. El bosque está lleno de árboles y el bosque no está nítido, no ven que está como borroso, pero ahí está la persona con su norte. Entonces, ¿qué es exactamente? Hay riesgo, hay cosas que no están claros, hay muchos elementos, pero siempre está el norte, siempre está hacia dónde voy, ¿sí? Ajá, Cristóbal Colón. El Cristóbal Colón tenía un norte o tenía una intención de dar la vuelta al planeta. Él quería llegar a China, quería llegar a la India a través del Océano Atlántico. Lo que pasa es que se atravesó América. Pero él tenía un norte, tenía unos recursos que se lo dieron los reyes de España, ¿verdad? Pero él no sabía a dónde iba. O sea, él sí sabía, él quería llegar a un sitio, pero no sabía cómo llegar. No sabía cuáles eran los factores, los elementos que podían intervenir, porque era la primera vez que alguien trataba de cruzar al otro lado del mundo a través de ese lado del mar. Entonces, un emprendedor, veamos la lámina anterior, tiene un norte, no todo está claro, ¿verdad? Hay que arriesgarse el emprendedor. El emprendedor es eso. El emprendedor, véanlo siempre como un explorador. Alguien que esté en el bosque, alguien que esté en la selva, que tiene un norte, pero que tiene que solventar muchas dificultades. Cristóbal Colón. ¿Qué es un emprendedor entonces? Bueno, se deriva del término francés entrepreneur, que es estar listo a tomar decisiones o iniciar algo. Eso es un emprendedor. Tomar decisiones o iniciar algo. Vean que ahí no dice nada de innovación, no dice creatividad, no, ahí dice tomar decisiones e iniciar algo. Eso es un emprendedor. El emprendedor es quien lleva a cabo la idea. ¿Se acuerdan de la laminita hace poco que coloqué de Thomas Alva Edison? Bueno, él se le ocurrió la idea del bombillo incandescente. Ahora, no sé si lo saben, pero él no obtuvo ganancias con esa idea. Otra empresa se compró la idea y tuvo ganancias de esa idea. O sea, no necesariamente el creativo o el que tiene la idea es el emprendedor. Sería lo más conveniente, lo más óptimo que el emprendedor también fuera una persona creativa. Ojo, y la debería tener como una de sus competencias. Pero no necesariamente el que tiene la idea es emprendedor. Y no necesariamente el emprendedor tiene muy buenas ideas. Entonces, vean que inclusive el concepto dice estar listo a tomar decisiones e iniciar algo. Es decir, llevar el proyecto a final, llevar un proyecto a fin, a una meta, utilizar los recursos, tomar riesgo. No es que no tenga miedo el emprendedor, todo emprendedor tiene miedo, y si no tiene miedo es porque tiene algún problema, pero todo emprendedor tiene miedo. Ahora, ¿qué pasa? El emprendedor tiene miedo, pero tiene la meta y emprende con miedo, ¿sí? Entonces, eso es un emprendedor, es tomar decisiones e iniciar algo. El emprendedor está alerta a los cambios. El emprendedor está alerta
de los descubrimientos y la innovación. Y el emprendedor es la persona que toma riesgo. ¿Cuántos de nosotros tienen una idea? Quiero montar un emprendimiento, quiero llevar un proyecto, pero me da miedo. Pero no me siento con seguridad. Pero creo que hay muchos obstáculos. Pero creo que hay que tomar muchos riesgos. Entonces, esos elementos son los que a veces nos impiden llevar un emprendimiento a buen final. ¿Por qué? Repito, el emprendedor está alerta a los cambios y no es solamente por estar alerta, es porque tiene que tomar decisiones de acuerdo a los cambios. Tiene que estar alerta a los descubrimientos y la innovación. Porque en la medida en que tú vayas transcurriendo ese camino del emprendimiento puede haber cambios. Y esos cambios los tienes que descubrir y esas innovaciones las tienes que adaptar a tu emprendimiento, ¿sí? Y a su vez, toma riesgos. ¿Cuáles son las características de un emprendedor? Bueno, las características de un emprendedor vamos a enumerarlas de la siguiente manera. Primero, debe tener conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De los factores, ¿sí? Los factores que pueden influir en su emprendimiento. Los factores que pueden ayudar o pueden no ayudar al logro de la meta de su emprendimiento. Tiene que tener conocimiento del target, como dicen los mercadólogos. O sea, ¿a quién va dirigido el emprendimiento? ¿Cuál es, a quién va a favorecer el emprendimiento? ¿Sí? ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es el objetivo? En una institución educativa, pues, ¿quién debe ser el target? Si yo estoy dentro de una institución educativa y quisiera emprender, ¿cuál debe ser el target? Pueden existir varios, puede ser que sean los mismos docentes, que sean los estudiantes, que sean los padres y representantes, o sea, la comunidad. O sea, tenemos que estar pendientes de a quién va dirigido nuestro emprendimiento, ¿sí? Tenemos que estar pendientes del entorno, factores sociales, económicos, culturales, religiosos que pueden afectar el cumplimiento de mis metas. Y tienes que tener el conocimiento de sí mismo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver que yo me conozca a mí mismo? Porque nosotros tenemos nuestros paradigmas, tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras ganas de superar o las ganas de no superarnos. Y ese conocimiento de mi persona también va a influir que el emprendimiento pueda o no pueda ser llevado a cabo. ¿Qué más debería tener como característica un emprendedor? Bueno, habilidades. Habilidades cognitivas. Claro, un emprendedor tiene que tener mente abierta, tiene que poder descifrar o analizar los factores que rodean al emprendimiento, tiene que saber seleccionar exactamente qué conocimientos debes tú manejar en tu emprendimiento, ¿verdad? Entonces, esas son habilidades cognitivas que debe tener un emprendedor. Destreza, bueno, tiene que tener ciertas destrezas, por poner solo un caso, una destreza de la comunicación oral y escrita. Un emprendedor que no sepa comunicar su idea, que no sepa comunicar su emprendimiento, tiene muchas probabilidades de que no lleve al fin o no lleve a cabo su emprendimiento. Tiene esa habilidad, esa destreza de comunicarse, tiene que estar presente en todo emprendedor. Y por último, la actitud. Lo coloqué en mayúscula porque me parece que es lo principal de un emprendedor. La actitud. Tiene que ser una persona flexible, tiene que ser una persona con pasión, tiene que ser una persona que no es que no tenga miedo, pero que el miedo lo utilice a su favor para lograr un emprendimiento. Esas son las características. O sea, vea cualquier emprendedor de la historia y vea que estas características están presentes. Conocimientos, habilidades, actitudes. Pero la parte actitudinal, desde mi punto de vista, es la primordial. Es ese corazoncito, es yo enamorarme de mi emprendimiento, es yo enamorarme de lo que estoy haciendo, porque muchas personas, lo voy a explicar un poquito más adelante, piensan que el emprendimiento es solo para obtener algún tipo de beneficio. Bueno, pero cuando uno está enamorado de su emprendimiento, el beneficio es que uno está logrando su emprendimiento, ¿sí? Cuando yo estoy enamorado de lo que hago, ¿cuál es mi satisfacción? Mi satisfacción es que yo estoy logrando lo que yo hago, lo que yo amo. Entonces, la actitud es primordial. Yo puedo tener muchos conocimientos, yo puedo hacer muchos doctorados, yo puedo tener muchos diplomas de emprendimiento, yo puedo tener todas las habilidades que usted quiera, cognitivas y de destrezas para un emprendimiento, pero si no tengo la actitud, ese emprendimiento no va a feliz término, ¿ok?
Permítame leer esta lámina porque creo que es importante. Primero, el emprendimiento es un atributo de la acción humana. Hay autores que dicen que todos los seres humanos son emprendedores, pero vamos al otro párrafo. Todo individuo nace con la capacidad de ser emprendedor, pero hay unos que tienen más esa capacidad que otros. O sea, todos en la vida diaria emprendemos, todos en la vida diaria tomamos riesgo, todos tenemos una meta en algún momento, ¿sí? Lo que pasa es que hay personas que tienen esa capacidad innata para lograr eso, lograr de la mejor manera el emprendimiento. Y aquí les quiero decir algo que es importante. No todo el mundo quiere emprender y no todo el mundo le gusta emprender. ¿Sí? Repito, no todo el mundo quiere emprender y no todo el mundo le gusta emprender. Aunque es una acción humana, ¿verdad? Hay que gustarle, hay que quererlo para poder llegar al emprendimiento. El último párrafo dice que el emprendimiento como una acción social. La acción social es acción de las personas. Debe ser estudiado por la sociología, en primer lugar. El emprendimiento es un fenómeno social que ocurre en algunas sociedades más que otras. Segundo, es un fenómeno político. Determina incluso a veces las políticas de cada país. Es psicológico. La actitud del emprendedor es diferente en los países nórdicos a los países en el Caribe. Y es un aspecto que debe ser estudiado por la economía, porque en muchos países en Europa el emprendimiento aporta un alto grado de Producto Interno Bruto en la actividad del emprendimiento. O sea, afecta positiva o negativamente el emprendimiento a la economía de cualquier país. ¿Sí? Por ejemplo, en Europa es un rasgo importante el emprendimiento para el Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son las competencias emprendedoras? ¿Cómo podemos identificar a la persona que es una emprendedora? ¿Cómo la identificamos? Bueno, vamos a enumerar poco a poco cada una de ellas. Primero, liderazgo. Un emprendedor tiene que ser líder. Cuando digo líder, no es que impone la idea. Líder es que gestiona y que logra que los demás puedan seguir su idea. ¿Por qué? Ahí el emprendimiento pocas veces se hace solo. El emprendimiento se hace un grupo de personas. ¿Y qué hace el líder? El líder lo que hace es contagiar de esa emoción para llegar al emprendimiento. Y eso se hace a través del liderazgo. La responsabilidad. Un líder es responsable. Un líder determina las pautas, un líder cumple con su palabra, un líder tiene el norte bien estipulado, un líder sigue las normas y eso significa responsabilidad. Es autónomo, claro que el emprendedor es autónomo. El emprendedor es autónomo en el sentido, no que trabaja solo, autónomo en el sentido de que tiene la potestad de poder conseguir información, conseguir recursos, poder manejar su equipo de trabajo. Por eso el emprendedor tiene que disfrutar de esta autonomía. Autoconfianza, la actitud. Debe confiar no solamente en sí mismo, sino que tiene que confiar en el grupo, en el equipo que está trabajando. ¿Sí? Eso es la autoconfianza. El poder saber cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas y que pueda enamorar de algún momento, de alguna manera, a su equipo para lograr el emprendimiento. Otra competencia, innovación y creatividad. Dije anteriormente que no era una condición necesaria, pero siempre, como los entornos van cambiando, el emprendimiento a lo mejor va cambiando y el emprendedor tiene que tener alguna pizca, ¿verdad?, de esa creatividad y de innovación para ir cambiando el camino, para ir haciendo los cambios pertinentes para poder llevar el emprendimiento. Y por eso tiene que tener innovación y creatividad. Y por último, un emprendedor, una de las competencias emprendedoras es la toma de decisiones en entornos de incertidumbre. Importante. Los entornos no son estáticos. Sobre todo en Venezuela, ustedes saben que los entornos no son estáticos, son flexibles, son cambiantes y en este país son cambiantes de la mañana, en la tarde, de un día para otro. El emprendedor tiene que ser flexible como el agua y poder tomar decisiones acertadas en estos entornos donde no se sabe qué va a ocurrir dentro de 2 horas o qué va a ocurrir el día de mañana. Entonces, esa competencia es súper primordial para un emprendedor. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y a qué vamos? Bueno, vamos a hablar ahora de las competencias docentes.
¿Cuáles son las competencias docentes? Bueno, vamos a enumerarlas. Vamos a ver. Un buen docente tiene que ser líder. Bien. ¿Por qué? Porque un buen docente tiene que enamorar a sus estudiantes del contenido, de la actividad dentro del colegio, de su papel en la comunidad. Un docente debe ser líder, debe ser responsable. Un buen docente cumple su palabra, sigue los procedimientos, cumple las normas. Un buen docente es responsable. ¿Qué otra competencia? Autónomo. El docente tiene que ser autónomo. En algunos momentos, no es que no dependa de otros, pero tiene que tener como esa fortaleza de poder conseguir la información, conseguir los recursos, poder tomar la decisión de manera autónoma. Un buen docente debe ser autónomo. Autoconfianza. El docente tiene que tener autoconfianza, creer en sí mismo, creer en su competencia y poder lograr que sus estudiantes, su comunidad, sus compañeros puedan creer en las ideas que él tiene, pueda creer en las actividades que él hace. Debe tener autoconfianza. Un buen docente tiene que ser innovador y creativo, ¿o no? Ustedes saben, algunos de ustedes son docentes, tienen que saber que esto es primordial en cualquier docente, la innovación y la creatividad. Y por último, un buen docente toma decisiones en entornos de incertidumbre. Un buen docente sabe cuándo cambiar el rumbo de su barco, cuándo cambiar la estrategia, cómo cambiar la metodología, ¿verdad? Cómo cambiar los recursos cuando el entorno cambia. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta que las competencias del emprendedor y las competencias docentes son casi las mismas. Bueno, a lo mejor en uno con mayor peso que en otro, pero son las mismas. Hay autores que hablan que todo docente es emprendedor. Repito, todo docente es emprendedor, porque todo docente lleva un proyecto. Todo docente cree en su proyecto. Todo docente enamora a su equipo, enamora a sus estudiantes de sus proyectos. Es decir, que todo buen docente es un emprendedor. Ahora, ¿pero qué nos falta entonces? Si yo soy docente y soy emprendedor, o por lo menos ahora me estoy dando cuenta que soy emprendedor, bueno, entonces, ¿cuál es el otro paso que tengo que dar? Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es responder esta pregunta. ¿Emprendimiento es igual a dinero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que el emprendimiento es igual a dinero? Manejo de estilo, y Diana dice manejo de idiomas. No siempre, Aurora Jordan dice no siempre, el emprendimiento, no necesariamente, dice Caribay. Muy bien. No necesariamente, no. Emprendimiento no es igual a dinero. Antes del año 2000 se pensaba que todo emprendimiento tenía que ver con la parte mercantil y que todo emprendimiento debería rendir de alguna manera ganancia, y ganancia en términos monetarios. Pero después del año 2000, este término de emprendimiento sufrió un cambio. Cuando ya se empezó a hablar de la sustentabilidad, de las empresas sustentables, de una sociedad sustentable, ya se empezó a hablar incluso del emprendimiento social. El emprendimiento social es aquel proyecto, es aquel cambio de mentalidad, es aquella iniciativa que no necesariamente significa ganar dinero, pero ojo, todo emprendimiento necesita dinero. No sé si me explico. El emprendimiento no siempre significa tener rendimiento o ganancia de dinero, pero todo emprendimiento necesita dinero, necesita recursos, todo. Aunque sea un emprendimiento social, aquel que trabaja en una fundación o en una asociación con fines de lucro sabe que necesita ciertos recursos para poner a funcionar el emprendimiento, pero no tiene una ganancia como tal. Entonces, emprendimiento no es igual a dinero. Cuando alguien nos venga a hablar del emprendimiento y nos diga, no, es que con este emprendimiento yo pienso ganar tanto dinero, bueno, es que a lo mejor hay un emprendimiento por necesidad, ¿verdad? Que hay muchos, por ejemplo, en países con crisis,
emprendimiento por necesidad, que es lo que la mayoría de nosotros ve. Vendemos tortas por Instagram, vendiendo ropa por Facebook, vendemos por aquí a través de WhatsApp, etcétera. Que en realidad uno se pone a ver, bueno, pero esto es un emprendimiento o es una buonería digital, como le digo yo. Y la gente, pero ¿por qué buonería digital? Bueno, porque vende, pero no entrega factura, no paga impuestos, no paga IVA, no tiene un manual de procedimiento. Entonces, lo único que le saca la foto al postre, lo coloca en Instagram y ya soy un emprendedor. O sea, emprendedor primero no tiene que ver, no siempre con la ganancia de dinero. Y lo que nosotros vemos como emprendimiento, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como emprendimiento, no necesariamente eso es un emprendimiento. ¿Sí? Desde mi punto de vista, el emprendimiento tiene que dar un valor agregado. Emprendimiento tiene que ser diferente. La propuesta de valor tiene que ser distinta y no necesariamente es dinero. Pero el emprendimiento igual a pasión, eso sí, el emprendimiento es igual a pasión. El emprendimiento es igual a enamorarse de lo que hago. Emprendimiento es igual a poner corazón a lo que estoy haciendo. Eso sí es emprendimiento. Y es más, si yo emprendo con pasión, a veces el dinero llega solo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Yo estoy haciendo lo que yo quiero. Y al yo hacer lo que yo quiero, eso trae beneficios a mi salud psicológica, a mi salud física y trae también, y a veces, a mis ingresos en dinero. Pero emprendimiento igual a dinero, no necesariamente. El emprendimiento sí es igual a pasión. Y eso tiene que estar pendiente. Todos nosotros que queremos emprender, tenemos que estar pendientes del corazón que le colocamos a nuestro emprendimiento. Emprendimiento y educación. Ah, muy bonito. Hablamos de emprendimiento, hablamos de lo que es un emprendedor, de las competencias. Todavía no me queda muy claro esta relación entre el emprendimiento y la educación. Todavía, ¿será que este profesor lo que quiere es que yo monte un colegio como emprendimiento? ¿Será que yo monte unas tareas dirigidas a través de Instagram y ya estoy emprendiendo en la parte educativa? Puede ser. Pero es que el emprendimiento y educación va mucho más allá. ¿Por qué? Recuerden, todo docente, desde mi punto de vista, todo docente es emprendedor. ¿Sí? Entonces, si todo docente es emprendedor, cualquier actividad que yo haga dentro del colegio, dentro de la universidad, dentro de la institución educativa, pudiera catalogarse como emprendimiento. Y a veces nosotros hacemos emprendimiento dentro de las instituciones escolares y ni siquiera nos damos cuenta que es emprendimiento. Recuerdo una vez que en una charla de mi amiga, la profesora Anafina Vargas, que daba a McDonald's, ella empezó a hablar del emprendimiento corporativo al personal de McDonald's Venezuela. Y al final, todos la felicitaron porque todos tenían unos proyectos innovadores, creativos, que daban valor a la empresa y ni siquiera sabían que era un emprendimiento lo que estaban haciendo. Entonces, toda actividad educativa, toda actividad que se pueda hacer dentro de una organización, pónganle ahora el título emprendimiento y vean cómo se redimensiona. Cómo esto de emprendimiento educación va mucho más allá de montar un negocio de tareas dirigidas, va mucho más allá de montar un colegio, va mucho más allá de poder planificar algún negocio que tenga que ver con la educación. Va mucho más allá que eso. Si usted es educador, si usted es docente, si alguna vez pensó en el emprendimiento, responda a esta pregunta. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres realizar un emprendimiento educativo? ¿Es eso lo que tú quieres? Cuando te inscribiste en esta masterclass, ¿qué esperabas? ¿Es que tenía en mente montar alguna institución educativa, aunque sea pequeña? ¿O más bien el título te da como para responder, ¿puedo emprender dentro de un ambiente educativo? Si usted llegó hasta aquí y la pregunta de que realizar un emprendimiento educativo, eso es lo que quieres hacer,
yo te puedo dar algunas indicaciones. Si lo que quieres es emprender dentro de tu ambiente educativo, aquí también te voy a dar unas indicaciones. Vamos a la primera pregunta. ¿Quieres realizar un emprendimiento educativo? Bueno, si tú quieres realizar un emprendimiento educativo, te presento un modelo para hacer emprendimiento. Aquí hay muchos modelos. Este es un modelo fácil de hacer. Si yo quiero montar un colegio, quiero montar alguna institución educativa, pues vámonos con el modelo Canvas, ¿verdad? Es este. Y les voy a explicar más o menos cómo se divide esta plantilla. Okay. Si yo quiero montar un colegio, una institución educativa, bueno, asociaciones claves, ¿quiénes te van a ayudar para poder instalar esa institución? ¿Cuáles son tus proveedores? ¿Cuáles son tus socios? ¿Vas a tener algún capital? Etcétera. ¿Cuáles son tus actividades claves? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y esto te debe diferenciar de tu competencia. Recursos claves. ¿Qué competencias, qué recursos tienes o que no tienes? Y que deban estar estipulados en este cuadrante. Relaciones con los clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Se escucha feo, pero si es una institución educativa, ¿quiénes son nuestros clientes? Bueno, cambiemos el nombre. Relaciones con nuestros usuarios. ¿Los usuarios son los estudiantes o son los padres y representantes? ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Sí? Los canales. ¿Cómo te vas a hacer conocer? Instagram, Facebook, publicación, boca a boca, cómo vas a ofrecer tus productos de tu emprendimiento educativo. ¿A quiénes ayudas? ¿Cuál es tu target? ¿A quién? Niños, jóvenes, universitarios, bachillerato. Fuente de ingreso. ¿Cómo vas a obtener tus ingresos en tu emprendimiento educativo? ¿De qué manera? Estructura de costo. Esto yo siempre digo que se busquen a alguien experto para determinar la estructura de costo. Muchas veces, sobre todo en este país, la estructura de costo es: yo voy a cobrar lo que cobra el colegio que está al lado. Yo voy a cobrar lo que la institución que está a 2 cuadras está cobrando. No, la estructura de costo te determina exactamente cuánto va a ser tu costo de tu emprendimiento. Porque no es que yo ofrezco una matrícula y lo divido entre los 3 profesores que estén en el emprendimiento. No, usted tiene equipos, usted a lo mejor tiene una página web, los equipos se deprecian, ¿verdad? Tú tienes que sacar cuál es el punto de equilibrio, tú tienes que sacar cuál es la tasa de retorno, tú tienes que sacar esos datos para poder determinar que lo que te está dando tu emprendimiento de verdad sea algo rentable. Porque aquí entre nosotros, no porque haya mucho flujo de caja es rentable. No porque llegue mucho dinero a la caja es rentable. ¿Ok? Pero esto lo tienes que consultar con un experto. Ahora, pero ¿saben qué es lo importante? Este cuadrito, la propuesta de valor. ¿Cómo ayudas? ¿Qué es lo que ayudas? ¿A quién ayudas? Esto es lo más importante de toda esta plantilla. Les pongo un ejemplo que nos viene al caso con una institución educativa. Algunas personas vienen y me consultan: quiero hacer una publicidad de un café, yo quiero montar un emprendimiento de un café. Entonces yo les pregunto: pero ¿cuál va a ser tu valor agregado? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Bueno, vender café. Pero ¿cómo te diferencia la competencia? Bueno, lo voy a vender más barato. O sea, no puede ser que tu propuesta de valor sea vender más barato. La propuesta de valor no es que tengas más docentes. La propuesta de valor no es... O sea, la propuesta de valor, ¿en qué estás ayudando a esta persona que está aquí, que dice a quienes ayudan? En el caso del café, cuando esta persona preguntó: bueno, yo voy a vender café. No, ¿cómo tú ayudas? O sea, cuando tú montas un café, ¿qué es lo que estás ofreciendo? Ok, ofrecer el café, pero ¿qué estás ofreciendo? Un espacio agradable, un espacio con música, un espacio de tranquilidad, un espacio de encuentro. O sea, cuando la persona vea que tú tienes un café, no lo va a asociar con un café, lo va a asociar con un ambiente agradable, con una música de fondo, lo va a asociar con un lugar de encuentro. Esto es la propuesta de valor. Entonces, si nosotros queremos montar una institución educativa, piensen bien cuál es la propuesta de valor, ¿sí? O sea, va a ser innovación educativa, vas a dar más valor a lo que le das a los padres. ¿Qué problema puedes solucionar a los padres? Va a ser una formación más adecuada con la tecnología. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres? ¿Okay?
Esto pudiera dar, o sea, si yo me pongo a explicar esta plantilla, da para otra masterclass. O sea, yo solamente estoy mostrando que existe un modelo si yo quiero montar un emprendimiento educativo, que puede ser este. ¿Okay? Esto no es así tan sencillo como yo lo acabo de explicar, esto es un poquito más profundo, pero aquí tienes una forma de montar un emprendimiento educativo. Eso es si la primera pregunta es, yo quiero montar un emprendimiento educativo. Pero ahora, ¿cómo se aplica el emprendimiento dentro de las instituciones educativas? Porque ya vimos cómo montar un emprendimiento educativo. Pero ahora, yo estoy trabajando en un colegio, yo estoy trabajando en una universidad, yo estoy trabajando en un centro de formación. ¿Será que yo puedo aplicar el emprendimiento dentro de la institución educativa? Bueno, vean las siguientes aristas de cómo el emprendimiento se viene aplicando dentro de la institución educativa. Como objeto de estudio. Esto es lo más común que usted va a ver. Se me fue la otra, pero bueno, vamos a aplicar primero como objeto de estudio. Usted va a ver generalmente que hay escuelas, hay colegios, hay universidades que tienen una materia de emprendimiento. Entonces, como objeto de estudio, se estudia el emprendimiento, se estudia el emprendedor, se estudian los casos, se aplican modelos Canvas a ideas de los estudiantes o a ideas de los niños. Es más, por ahí hay una propuesta, se las puedo explicar en otra ocasión, de cómo aplicar el emprendimiento en niños de preescolar, o sea, cómo empezar a desarrollar habilidades de emprendimiento en niños de preescolar. Entonces, lo primero que usted va a ver es que el emprendimiento es tocado como un objeto de estudio. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Eso está bien, pero hay que estar claro que no todos quieren ser emprendedores y no todos les gusta ser emprendedores. Pero entonces, como objeto de estudio, como una asignatura, es como obligado a aprender el emprendimiento. Y así lo van a ver ustedes en muchas partes. El emprendimiento como un objeto de estudio. Como un eje, segundo punto, como un eje transversal, como una competencia genérica en el pensum. Entonces usted no lo va a ver ya en la institución educativa como una materia, sino que en el eje curricular completo de la carrera o el eje completo del bachillerato, por ejemplo, usted va a conseguir elementos de emprendimiento. Entonces, se desarrollan habilidades financieras, se desarrollan habilidades de iniciativa y creatividad, etcétera, etcétera. O sea, no está como un objeto, pero cuando usted revisa todo el pensum, dice, aquí estamos formando emprendedores a través de este eje transversal. Entonces, hay partes de contenido en las materias, hay estrategias, hay metodología, hay aspectos didácticos que relacionan el contenido con el emprendimiento, hay portafolios, hay proyectos de aula que tienen que ver con el emprendimiento. Entonces, esta es la segunda forma como usted puede ver el emprendimiento dentro de la institución educativa. Primero, como un objeto de estudio, una materia, y segundo, como un eje transversal. También, usted a lo mejor va a ver esto. El emprendimiento como plan de formación docente. Entonces aquí la directiva de un colegio, la directiva de una universidad o la directiva de un centro de formación ve el emprendimiento como una forma de recompensar al personal docente con algún tipo de formación, ¿sí? Alguna forma de crear indicios de creatividad, iniciativa, innovación dentro de los docentes. Pero en algunas instituciones este plan de formación docente no se da porque creen que si formamos al docente como emprendedor, me va a montar el colegio a 2 cuadras. Entonces me va a hacer la competencia. Pero hay otras instituciones que ven esto más bien como un valor agregado de que el docente pueda empezar a sentirse emprendedor y a poder tomar la iniciativa en ciertas áreas. ¿Ok? Entonces tenemos objeto de estudio, eje transversal y como plan de formación docente. Vamos al último. Como parte de un emprendimiento corporativo. ¿Cómo es esto? Bueno, las escuelas, las organizaciones educativas son instituciones flexibles, cambiantes, el deber ser. Y son instituciones que deben estar vinculados tanto con el personal interno, ¿verdad? Léase, directivos, supervisores, docentes, estudiantes y estudiantes, como con las personas que rodean y que forman parte también de la institución educativa, léase, comunidad educativa. Entonces, como parte del emprendimiento corporativo,
significa que el emprendimiento forma parte del alma de este centro educativo. Ah, pero ¿cómo se puede fomentar? ¿Cómo se puede desarrollar como parte de un emprendimiento corporativo? Permítanme explicarles cómo se puede hacer el emprendimiento como corporativo. Respondamos las siguientes preguntas antes de entrar a ese tema. ¿La escuela es una organización de cambio? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Cuando digo escuela, escuela, institución educativa, universidad, centro de formación, es una organización de cambio, ¿cierto o falso? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿es una organización que emprende? Bueno, si ya venimos con el hilo desde la primera lámina, que el emprender es tomar un proyecto, es llevar a cabo una idea, que todo docente debería ser emprendedor, pues claro que la escuela como organización debe emprender, ¿sí? Ajá. Si la escuela es una organización que emprende, vamos a hacer una reflexión. Ajá, si es así, ¿cómo emprende la escuela? ¿Cuándo emprende la escuela? ¿En qué momento? Y otra pregunta importante, vamos a ver si aparece aquí. ¿Quién lleva a cabo el emprendimiento en una institución educativa? ¿Será que lo lleva el directivo? ¿Será que los estudiantes forman parte del emprendimiento escolar o el emprendimiento que se forma dentro de la institución educativa? ¿Será acaso los supervisores? Bueno, eso hay que sistematizarlo y eso hay que aclararlo, porque dependiendo de cómo nosotros vemos nuestra institución educativa donde estamos trabajando, nosotros podemos hacer cambios importantes a través de procesos de emprendimiento interno. Permítame leer un poco, a ver si lo puedo leer aquí. Okay. Esta lámina. Acabo de traer un concepto de emprendimiento corporativo, ¿sí? Textual, lo voy a leer. Proceso en el que equipos de la empresa, imagínense una empresa X, la empresa, no sé, IBM, McDonald's, cualquier empresa. Proceso en el que equipos de la empresa conciben, fomentan, promueven y gestionan nuevos negocios que, a pesar de ser diferentes de lo de la empresa matriz, se apoyan en los activos, la posición de mercado, las capacidades y otros recursos. ¿Okay? Ya lo visualizamos, una empresa. Ahora, el emprendimiento corporativo lo lleva una persona que generalmente lo llaman el intraemprendedor, a diferencia del emprendedor independiente, aquel que, como decía mi abuelita, monta tienda aparte. No, el intraemprendedor es quien hace el emprendimiento dentro de la organización, dentro del emprendimiento corporativo. Entonces, vamos a leer esto. El emprendimiento corporativo necesita intraemprendedores, que serán similares a los emprendedores independientes, pero ligeramente diferentes. ¿Debido a qué? A que desarrolla la actividad dentro de la propia empresa. Da cobijo, la empresa además le da cobijo al proyecto, le facilita el acceso a los recursos y los contactos, mientras que le condiciona y limita el margen de maniobra. Claro, un emprendedor dentro de una organización no puede hacer lo que quiera, sino que tiene algunas normas, tiene algunas directrices, algunas políticas que debe cumplir. Pero también le proporciona esa red de seguridad por si acaso el proyecto fracasa. ¿Ok? Nos estamos imaginando la empresa, ¿verdad? Nos estamos imaginando McDonald's, Goodyear, no sé, nos estamos imaginando la empresa. Vamos a sustituir algunas palabras. Emprendimiento educativo. Proceso en el que equipos de la escuela, llámese escuela, institución educativa, centro de formación, universidad, proceso en el que equipos de la escuela conciben, fomentan, promueven y gestionan nuevos proyectos. Ah, qué interesante. Entonces, yo puedo tener equipos en la escuela que gestionen nuevos proyectos y que, a pesar de ser diferentes de los de la sede central del colegio, de la universidad o del órgano rector, se apoyan en los activos, la posición, las capacidades y los recursos que da el colegio o que da la escuela o que da la institución educativa. Entonces, así como hay un intraemprendedor, aquí hay un intraemprendedor educativo.
Y entonces el emprendimiento educativo necesita intraemprendedores educativos, que serán similares a los emprendedores independientes, pero ligeramente diferentes, ya que su actividad en el seno de una escuela o institución educativa da cobijo al proyecto, le facilita los recursos, los contactos, lo condiciona, igualmente tiene un margen de maniobra porque la institución educativa es una organización que tiene normas, políticas, reglas, y se supone que el intraemprendedor educativo no se puede salir de allí. Ojo, a lo mejor te están pensando, bueno, es que ahora a los docentes les voy a enseñar a montar una venta de empanadas dentro del colegio. No. El intraemprendedor educativo lleva proyectos que beneficia al colegio, beneficia a los estudiantes, beneficia a los colegas, beneficia a la comunidad. Y ese beneficio no necesariamente tiene que ser de esa forma, ¿sí? O sea, vamos a sacarnos de la mente aquello del negocio, del mercantilismo. No, cuando hablemos aquí de emprendimiento educativo, vamos más allá. Vamos a un centro de reciclaje, un centro de formación, un departamento de formación a la comunidad, etcétera. O sea, ese emprendimiento que se puede dar dentro de la institución educativa. Vamos ahora con la empresa emprendedora. ¿Qué es una empresa emprendedora? Bueno, en cuanto a la empresa, una estrategia de emprendimiento corporativo necesita una cultura organizativa que crea en las personas y facilita la participación, estimula la iniciativa y la toma de riesgos, y además es tolerante con los fracasos. Entonces, una escuela emprendedora, pues la escuela emprendedora, dentro de su cultura y organización, en cuanto a la escuela, una estrategia de emprendimiento corporativo necesita una cultura organizativa que crea en las personas, facilite la participación, estimule la iniciativa y la toma de riesgos y sea tolerante con los fracasos. Eso es una escuela emprendedora, una institución educativa emprendedora, ¿sí? Aquí valga la aclaratoria. Yo siempre digo, ojo, nota, tengan cuidado. El emprendimiento, sea independiente o sea un emprendimiento, un intraemprendimiento, no es una carrera de 100 metros. No lo ha sido, no lo es y nunca será una carrera de 100 metros. El emprendimiento dentro de la institución educativa, así como el emprendimiento independiente, es una carrera de largo aliento. Es una carrera donde lo importante es el aprendizaje de esa carrera. Es una carrera donde tiene que ser flexible, a lo mejor tiene que cambiar la ruta, pero la meta debe estar más o menos clara. Entonces, muchos emprendimientos, muchos fracasos en emprendimiento externo o estos tipos de emprendimiento dentro de las instituciones educativas fracasan. Porque esperan resultados, cualquier tipo de resultado, no estoy hablando de dinero, esperan resultados de la noche a la mañana y no necesariamente es así. Porque hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio en la cultura y organización, por ejemplo, de las instituciones educativas. Tenemos, dentro de nuestras instituciones, tenemos la cultura de fomentar el emprendimiento. Hemos perdido ese miedo. O yo como docente he perdido el miedo de emprender dentro de la institución porque hay muchos obstáculos. O yo como directivo de una escuela daré permiso para emprendimientos dentro de mi colegio, o a lo mejor no. A lo mejor siento que estoy perdiendo poder. A lo mejor siento que esa idea debió haber sido mía. Cuando perdamos esos paradigmas, esos miedos, usted va a ver que la escuela va a empezar a ser emprendedora, porque es una cuestión de cultura y organización dentro de las empresas y en este caso dentro de las instituciones educativas. Una escuela más o menos está, coloqué esta pirámide más o menos como para representar quienes están dentro de una institución educativa. Están los directivos, supervisores, docentes, estudiantes, comunidad. Pregunta, ¿dónde están las ideas innovadoras? ¿En los directivos? Puede ser. ¿En los estudiantes? Puede ser. ¿En la comunidad? Puede ser. Que las ideas innovadoras estén en cualquiera de esos
de esos niveles, directivos, supervisores, docentes, estudiantes de comunidad. Ah, pero el directivo tiene la apertura para escuchar estas ideas innovadoras. Puede ser que sí, como puede ser que no. Ah, los directivos, ¿cuántos son? A lo mejor son 4 personas y los estudiantes son 1000. ¿En dónde habrá más ideas? ¿En los directivos o en los estudiantes? A lo mejor en los estudiantes, pero el directivo tiene que tener la apertura para que esa idea innovadora, que no es emprendimiento todavía, es una idea innovadora, que esa idea innovadora llegue a ser emprendimiento y se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Ojo, estoy hablando hipotéticamente. A lo mejor sucede que los directivos y los supervisores tienen muchas ideas creativas, pero la comunidad educativa no está muy convencida de que esas ideas puedan llevarse a cabo. ¿Se acuerdan lo que yo dije anteriormente del proceso de la habilidad de comunicación? Bueno, eso tiene que estar presente en un emprendedor, porque el emprendedor, al tener ideas, tiene que conformar el equipo y enamorar a los demás de que esas ideas pueden ser llevadas a cabo. Entonces, veamos esta pirámide. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos los directivos? ¿Somos los supervisores? ¿Somos los docentes, los estudiantes o la comunidad? A lo mejor la comunidad tiene, en mi experiencia, la comunidad tiene muchas ideas, la comunidad tiene otras formas de ver las problemáticas, la comunidad tiene muchas ganas de ayudar a la institución educativa para resolver sus problemas. De la forma, algunas veces de la forma creativa y otras de una forma no tan creativa. Pero desde mi punto de vista, mi experiencia, la comunidad es un factor primordial en esto del emprendimiento dentro de una institución educativa. Cada uno de ustedes pues, tendrá su caso y a lo mejor podrá reflexionar en su institución educativa cómo si sucede el proceso de emprendimiento y si está sistematizado el proceso de emprendimiento. Metodología. Bueno, aquí más o menos voy a explicar de forma muy sucinta cómo pudiera ser una metodología para que el emprendimiento empiece a formar parte de la cultura de la institución educativa. Primero hay que determinar la necesidad, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces la necesidad está como solapada por el ímpetu de colocar algo innovador. Me explico. Yo soy directivo de un colegio y yo tengo un emprendimiento de formar un laboratorio de informática para formar a la comunidad. No sé, estoy hablando hipotéticamente, ¿sí? Pero si esa no es la necesidad de la comunidad. No, porque es que todos los colegios están montando un laboratorio de tecnología que apoye a la comunidad. Pero si esa no es la necesidad. O sea, veamos en realidad cuál es la necesidad. Si la necesidad a lo mejor se soluciona con algo tecnológico, bueno, pudiera ser. Eso pasa a los emprendedores independientes. Yo sé hacer forro de celular y como yo los hago bonitos y los hago innovadores, yo los pongo en el mercado. Ah, pero tú no sabes si el mercado quiere o no quiere esos forros. ¿Por qué? No has hecho un estudio. No sabes si les gusta o no les gusta. No, pero es lo que yo sé hacer y los hago bonitos. Pero muchas veces eso en las primeras de cambio logra un éxito por lo innovador, pero después esa curva baja. Entonces, si nosotros queremos que nuestro emprendimiento en nuestra institución educativa no muera, determinemos en primer lugar cuál es la necesidad real, o las necesidades, pueden ser varias, las necesidades reales que tiene esta institución educativa. Y pueden ser necesidades de la comunidad, del docente, de los supervisores, de los estudiantes. Tiene que haber una necesidad para que el emprendimiento tenga una solidez. ¿Cómo se hace? Bueno, puedes hacer un focus group con los actores involucrados, puedes hacer lluvias de ideas, puedes hacer un mapa mental gigante, puedes hacer un estudio de mercado, un estudio de satisfacción, puedes hacer muchas cosas para que en forma sistemática llegues a la necesidad. Ojo, se dice rápido, pero eso no es un proceso rápido para determinar la necesidad o las necesidades. Puede pasar que yo creo como directivo que hay una necesidad y cuando voy al campo de acción no es esa, es otra. Segundo, generar ideas innovadoras, que ya tengo la necesidad, ya tengo el problema, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pueden haber muchas maneras, lluvias de ideas,
hay algo que se llama ahora Design Thinking, que es una combinación de pensamiento lógico con pensamiento creativo para la solución de problemas. Puedes utilizar estrategias de pensamiento lateral, no sé si lo han escuchado, las estrategias de Edgar de Bono de pensamiento lateral y creativo. O sea, hay muchas formas de crear ideas innovadoras, porque no necesariamente, como siempre se resuelve la problemática, yo como institución educativa la tengo que resolver. No necesariamente. Yo puedo ser creador e innovador en las ideas para cubrir esa necesidad. Tercero, organizar los equipos emprendedores. Ya tengo la necesidad, tengo las ideas de cómo llevarlo a cabo y tengo que tener un equipo o varios equipos para poder que el emprendimiento llegue hasta el final. Yo tengo que organizarlo. Se supone que los equipos tienen que ser multidisciplinarios. Si no se puede, bueno, habrá que buscar la forma de que sea multidisciplinario. ¿Por qué? Cada persona tiene una visión distinta. Primero de la problemática, segundo de la idea innovadora y tercero de cómo llevarlo a cabo. Claro, esto tiene que estar liderizado por alguien, estos equipos emprendedores. Cuarto, determinar la propuesta de valor. ¿En qué estoy ayudando a la comunidad, a los estudiantes, a los docentes con esta propuesta, con esta idea innovadora, con este emprendimiento? Determinarla, porque no vaya a ser que yo tenga pensado que la propuesta de valor que estoy ofreciendo es una y termine siendo otra. Paso 5, elaborar una matriz FODA. Este puede ser una matriz FODA, como hay muchas matrices para determinar esta, por ejemplo, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la propuesta emprendedora o el emprendimiento, ¿sí? Esto para estar un poquito más claro de dónde estoy parado, ¿sí? ¿Cuáles son mis fortalezas de la institución para el emprendimiento? ¿Cuáles son las oportunidades que puedo tener? Las debilidades que tiene la propuesta de emprendimiento y las amenazas. Yo recomiendo el FODA cruzado porque el FODA cruzado es el FODA más las estrategias para disminuir las debilidades y las amenazas. ¿Ok? Pero en una primera de cambio yo puedo decir que con una matriz FODA me permite ver el panorama completo de este proyecto emprendedor. Sexto, establecer elementos comunicacionales. Yo tengo que comunicar mi proyecto emprendedor. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo que determinarlo. Va a ser a través de redes sociales, tengo que hacer sesiones con la comunidad, con los estudiantes, con los docentes. ¿Por qué? Mucha gente dice que el emprendedor tiene que estar callado. Yo soy de la opinión contraria. Cuando tú tienes un emprendimiento, en una institución escolar, lo primero que tienes que hacer es comunicarlo. Porque mi experiencia dice que a lo mejor la comunidad tiene los recursos, tiene las ganas de ayudarte en tu emprendimiento. Entonces, si no lo comunicas, no lo van a saber. Y cuando lo digo con la comunidad es cuando el estudiante lo sepa, cuando el docente lo sepa, cuando el supervisor lo conozca. También hay que establecer la parte financiera de los proyectos. Repito, no es que vamos a ganar dinero, pero todo emprendimiento tiene costo y esto hay que determinarlo. De esta manera yo puedo saber hasta dónde puedo llegar con mi emprendimiento o de qué manera yo puedo llevar mi emprendimiento, mi intraemprendimiento en la institución educativa. Y por último, la parte evaluativa es la revisión constante de los procesos. O sea, mis proyectos emprendedores deben tener sus hitos, sus metas, sus productos, y yo iré evaluando poco a poco el cumplimiento de cada uno por si tengo que cambiar el rumbo, por si tengo que cambiar, porque si tengo que buscar más recursos, si a lo mejor la necesidad cambió, a lo mejor hay otra idea innovadora. O sea, yo tengo que hacer esa revisión constante. Es uno de los principales errores, dejar que el proyecto avance y no hacer el seguimiento sino hasta el final. Entonces, se perdió la intención, se perdió las ganas, se perdió el dinero, se perdió la motivación. ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento del proyecto. Riesgos. Todo emprendimiento tiene riesgos, obstáculos. Por ejemplo, el desconocimiento de la necesidad real. Yo suponía que era una necesidad y era otra. Es un riesgo. Por eso es que entre más conocimiento tenga, entre más datos tenga, entre más información tenga de la realidad que yo quiero solventar, pues es mucho menor el riesgo de que ese emprendimiento no llegue a feliz término. Error en la propuesta de valor. Yo empiezo a hacer, ojo, porque esa matriz de Canva que yo mostré también se pudiera aplicar en mi emprendimiento. Bueno, ¿cuál es esa propuesta de valor? La estoy mentalizando como debe ser. Entonces, bueno, eso también en la evaluación tú vas viendo si la propuesta de valor se puede actualizar o se puede modificar.
Riesgo, implantación de ideas foráneas. No, porque en el colegio tal se está haciendo tal cosa, en la otra institución se está haciendo tal cosa, la otra universidad está haciendo tal cosa y vamos a implantarlo aquí. No necesariamente lo que esté haciendo la competencia es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Yo sé que es una práctica muy común, sobre todo en las empresas, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Bueno, que si van cambiando cosas aquí, yo lo hago. Pero en la institución educativa, yo creo que es mejor estar claro porque cada institución educativa es como un organismo viviente, que no es igual al organismo viviente que está al lado, porque tiene otro contexto, otros estudiantes, otra cultura, otra ubicación. Entonces, cada institución educativa es propia y responde a un contexto específico. Mi recomendación es que no se vaya por ideas foráneas. Ojo, las puede revisar, las puede evaluar, las puede analizar a ver si son aplicables dependiendo, repito, de su necesidad real. Pero no necesariamente usted tiene que implantar las ideas foráneas. Otro riesgo, no tomar en cuenta a todos los actores. Ah, no, yo soy directivo, voy a hacer este proyecto de emprendedores y lo que hago es comunicarlo a los demás. Mira, a partir del mes de septiembre vamos a implantar esto. Ya va. ¿Dónde está la opinión del supervisor, del docente? ¿Dónde está el punto de vista del padre y representante? ¿El punto de vista de la comunidad? No solamente porque no, a lo mejor no está de acuerdo, a lo mejor sí está de acuerdo, pero el enfoque es distinto y eso le da valor a tu propuesta. Sí, porque a lo mejor tú tienes solo una experiencia en un aspecto no sé, del conocimiento y la comunidad y los padres y representantes te pueden dar el otro enfoque. Entonces es importantísimo tomar en cuenta la opinión, el conocimiento, la experiencia de todos los actores. Otro riesgo, la desmotivación. Si usted no informa de forma clara que esto es un proceso largo y que es un proceso que puede tomar ciertos obstáculos, mucha gente se va a desmotivar. Mucha gente va a decir, esto no va por un buen término. Usted tiene que ser un motivador constante. Bueno, en países, por ejemplo, en asiáticos, no se considera una empresa totalmente seria después de los 18 años. Imagínense. Y aquí entonces nosotros queremos montar un emprendimiento, un intraemprendimiento, ya queremos que al año esté dando resultados. No. Esto es un proceso paulatino, esto es como la vida, esto es poco a poco. ¿Okay? Eso es lo que garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo y que se pueda mantener. Otro riesgo, la burocracia. Ojo, aquí la burocracia en el mal sentido de la palabra, es decir, hay muchos pasos, hay muchas firmas, hay muchos niveles que hay que aprobar para lograr algo. Esta burocracia desmotiva. Esta burocracia no permite que se creen nuevas ideas. Esta burocracia hace que los emprendedores o los innovadores se vayan de nuestra institución y se vayan a otra institución. ¿Por qué? Por la burocracia. Ojo, yo no estoy diciendo que no existan los pasos, no, yo no estoy diciendo eso, porque tienen que estar presentes los pasos, las normas, las firmas, eso yo lo entiendo porque es una manera de controlar, sobre todo cuando hay dinero de por medio, hay que tener ese control. Pero el exceso de burocracia, entonces, hace que los emprendimientos no lleguen... no se den, ¿sí? Y el último riesgo, el contexto sociocultural económico. Importante. Si yo soy un directivo poco flexible, si soy un supervisor o un docente poco flexible, a mí me va a pegar más que el contexto sociocultural vaya cambiando o que no se acorde a nuestra mentalidad, así yo soy un docente o un supervisor o un directivo amplio, flexible, que pueda adaptarme a este contexto. El contexto cambia el emprendimiento, el contexto cambia a las personas, el contexto cambia incluso la necesidad real de donde surgió el emprendimiento. ¿Ok? Mi última afirmación, los invito a todos a que seamos emprendedores en nuestras escuelas, en nuestras instituciones educativas, en nuestras universidades. No cuesta nada abrir nuestra mentalidad, no cuesta nada emprender, que no solamente redunde en mi beneficio, en el beneficio de la institución educativa, el beneficio de los estudiantes, que al fin y al cabo es lo que es el norte, y el beneficio de la comunidad educativa como tal. Los invito a ser emprendedores en nuestras escuelas. Y con eso culmino esta pequeña charla de
el emprendimiento dentro de las instituciones educativas. Gracias a todos por escucharme y bueno, vamos a leer sus comentarios y sus preguntas. Gracias a todos. Muchísimas gracias al profesor Chacón por tan excelente ponencia. De hecho, permitió que se eliminaran un poco esos mitos que están asociados con el tema del emprendimiento. Esos mitos que no nos permiten de alguna forma entender realmente lo que significa un emprendimiento dentro y fuera de las instituciones educativas. Un tema sin duda muy interesante y de un gran valor. De verdad, muchísimas gracias por eso, profe. Tiene algunas preguntas acá, preguntas bien interesantes además, que bueno, que dan cuenta un poco del interés no solamente de las personas que han estado acá, del interés en el tema, porque pareciera que el emprendimiento fuese un tema ajeno a la escuela y no lo es. Y fíjense, han surgido preguntas. Hay tres preguntas ya que voy a unir leyendo en algunas. una. Ajá. Si me la Sí. puedes leer, por favor, yo estoy leyendo algunas. Perfecto. Ok, fíjate. Aquí hay una pregunta que dice, ¿un emprendimiento puede ser dar clases particulares, orientación en un parque al aire libre, sin esperar beneficio económico, solo un beneficio social? Así es. Por otro lado, los emprendimientos educativos pueden ser ideas novedosas y programas para impartir de manera diferente ciertas materias o temas dentro del centro educativo. Se relaciona mucho con la anterior. Cualquier proyecto nuevo en una institución educativa puede ser un emprendimiento. Pero lo importante es sistematizarlo, Sandy. O sea, lo importante no es que yo voy a presentar mi propuesta, ¿sí? Yo voy a dar clases al aire libre. Eso está bien, pero eso hay que sistematizarlo. Eso hay que ponerle un nombre, hay que poner un límite, hay que poner quiénes son los que trabajan, la responsabilidad, en cuánto tiempo, cuál es la necesidad. O sea, cuando nosotros pongamos eso en orden, se va a ver más como el emprendimiento que queremos. ¿Sí? Si no es una actividad más. No sé, Sandy, si recuerdas los cuentacuentos de Tierra de Nadie, que se paraban ahí y entonces, claro que sí. Bueno, eso es un emprendimiento bien interesante. Habían 3 personas que echaban cuentos a los niños. Eso era un emprendimiento social interesante. Ahora, cuando se sistematiza, tengan un nombre, etcétera, etcétera, ahí es donde se va a ver el aporte. Gracias, Sandy. Si quieres vas preguntando. Muchísimo. Entonces, fíjate que muy relacionado con lo anterior, hay otra pregunta que dice, ¿podríamos decir entonces que los proyectos educativos comunitarios se pueden considerar en emprendimiento? Perdón, repite la pregunta que estaba viendo algo. Repite. Ok, no te preocupes. ¿Podríamos decir que los proyectos educativos comunitarios se pueden considerar emprendimiento? Así es, así es. Ajá, pero tiene que tener la estructura, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es la estructura de costo? Ojo, la estructura de costo no es solamente para saber cuánto estoy ganando. La estructura de costo me da mi tranquilidad en un emprendimiento social, de saber cuánto en realidad es el costo de mi emprendimiento social. ¿Sí? O sea, mientras esté sistematizado, esa iniciativa es excelente como emprendimiento, un emprendimiento social. Perfecto. Ok, aquí tenemos una pregunta muy interesante que incluso hasta yo me he hecho como profesora, que tiene que ver con el conflicto de intereses dentro de la institución educativa. ¿Cómo enfrentamos eso? Bueno, te acuerdas la pirámide, ¿no? Lo que yo expliqué en la pirámide. Claro. Directivos, claro. Supervisores. Ajá. Ahora, ¿cómo se maneja el conflicto de intereses? Bueno, tuviera aquí el profesor Mario Begui, es un proceso de negociación, ¿sí? Todo conflicto en una organización se puede solventar en un proceso de negociación, donde yo cedo y tú cedas. Pero, como yo dije, el emprendimiento forma parte de una cultura organizacional. La cultura organizacional es cómo yo estoy dispuesto dentro de la organización dar y recibir. ¿Te acuerdas que yo dije que el emprendimiento también era un factor psicológico? Bueno, en ese aspecto, sí. Ese conflicto de intereses, hay que solventarlo de esa manera, negociando, cediendo. A lo mejor no tanto como convenciendo, pero sí enamorando al otro de lo que yo quiero hacer.
O por lo menos esa ha sido mi experiencia. Los proyectos impuestos no me han funcionado, ni que me los impongan, ni que yo los imponga. Siempre ha sido enamorando al otro del beneficio. Sí, esa creo que la clave es, y de hecho rescaté las 3 palabras que para mí son importantes en cuanto al emprendimiento en general, no solamente en el educativo, sino que tienen que ver con la pasión, el conocimiento y la actitud. Porque por más conocimiento que tengas, si no tienes la actitud correcta, probablemente eso no va a funcionar, porque el mensaje no va a llegar. Ahora, si tienes una actitud súper, bueno, enorme, una muy buena actitud, pero no tienes el conocimiento, quedamos en lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, es una integridad, es algo integral. Así. ¿Sí? Okay. Pero si no tienes actitud, entonces puedes tener todos los conocimientos, las habilidades, pero no llevas a feliz término el emprendimiento. Perfecto. Yo siempre digo, el emprendimiento es enamorarse. Yo siempre digo, el emprendimiento es enamorarse de lo que tú haces. Ese es el truco, ese es el tip. Si tú no estás enamorado de lo que haces, olvídate, se te va a hacer mucho más difícil. Así es, así es. Ok, pasamos voy a relatarte 2 preguntas que podrían estar relacionadas también. Una de ellas es, ¿cómo ayudan las incubadoras a los emprendedores? ¿Existen en Venezuela? Y la siguiente es, en este país, dada la situación actual, ¿a cuáles entes se puede acudir para contar con apoyo financiero, créditos, donaciones, auspicios? ¿Cómo concretar este tipo de alianzas que son fundamentales para la sostenibilidad del proyecto? Bueno, ¿qué quieres pregunta, Sandy, ¿respondo en forma sincera o respondo el deber ser? Vamos con la primera. Incubadoras hay. Puedo nombrar 2, por ejemplo. Voy a nombrar una que está en la Universidad Metropolitana, la iniciativa de Novo. Novo es una incubadora de emprendimiento. ¿Sí? Puedo nombrar otras, pero no quiero nombrar la competencia. ¿Sí? Hay otras. Ahora, el proceso de incubación es la primera fase del emprendimiento. Después hay que hacer un seguimiento de esa primera idea. Y de esas otras empresas casi no hay. La de fortalecer esa incubación que tú tienes. ¿Ok? Pero incubadoras hay Novo, por ejemplo. Novo en la UNIMED es una incubadora de ideas, de emprendimiento. Ajá, la otra pregunta tenía que ver con, ¿me repite la segunda? Ajá, que dónde se consiguen los recursos. Ajá, dónde se consiguen los recursos. En este país es súper complicado buscar capitales ángeles, como llaman. Hasta ahora, no. Lo que pasa es que es difícil, lo voy a decir de la forma más cruda que pueda. A ti te pueden dar dinero para un emprendimiento. Ahora, ¿de dónde salen esos fondos? Es dudoso, ¿no? Entonces, si usted obtiene recursos de fuentes de dudosa procedencia, puede ser medio complicado aquello de que yo voy a emprender con un dinero que no sé de dónde viene. Entonces, esos capitales ángeles es muy complicado. Bueno, yo no sé si ustedes manejan la herramienta GoFundMe. Bueno, vean que hay emprendimientos que se han creado con cuentas de GoFundMe. Dice, yo voy a hacer un emprendimiento en esto y quiero hacer esto y ayudar a tal cosa. Y las personas pueden aportar dinero a través del GoFundMe. No, el GoFundMe no solamente para problemas médicos, sino que también hay emprendimientos. Pero repito, sí, hay que tener todo un cuidado. Si poquito alguien allí. quiere lavar dólares, puede darte todos los $10,000 para lavar los dólares, por decir algo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, sí, totalmente. Y más en estos tiempos, ¿no? Que hay muchas cosas que se han puesto en tela de juicio. Bueno, como le digo a mis estudiantes también, a pesar de la trágica situación del coronavirus, creo que esta es una oportunidad de oro para emprender. Sí. Porque nos permite reinventarnos y eso es vital, ¿ok? Pero así es. Sandy y compañeros, lo que me están escuchando, hay que tener mucho cuidado con el emprendimiento por necesidad. El emprendimiento por necesidad crea desesperación. Y al crear desesperación se puede desmotivar uno de una manera más drástica que cualquier otro emprendimiento. Entonces, tengan mucho cuidado con el emprendimiento por necesidad. Ok, excelente recomendación. Sí. Ok, seguimos entonces con algunas preguntas. Quizás no vamos a poder responderlas todas en aras del tiempo, pero bueno, vamos al final del evento vamos a colocar
en el espacio del chat el correo del profesor Chacón para que cualquier duda, cualquier pregunta que tenga se la puedan hacer directamente a él. Así es. ¿Ok? Bueno, aquí hay una persona que antes de hacer la pregunta felicita al profesor Chacón por información tan útil y dice, entonces el emprendimiento, si lo damos a conocer a los estudiantes desde básica, podemos hablar de un emprendimiento familiar. Sí, la pregunta está claro, claro que sí. Puede ser un emprendimiento familiar. Es más, puede ser que la familia ya esté emprendiendo y ni siquiera sepa que está emprendiendo. Lo que falta es darle el título, ¿verdad? Lo que falta es organizarlo y tomar los elementos claves de un emprendimiento. Pero voy a repetir esto. El emprendedor no es quien venda tortas en Instagram. ¿Sí? El emprendedor no es quien venda la ropa en Facebook. Tengan cuidado con eso. Emprendedor es el emprendedor sueña que en 5 o 10 años va a tener una gran empresa. Eso ténganlo, o sea, cuando es el emprendedor independiente. Si un emprendedor corporativo, el emprendedor que piensa que en 5 o 10 años eso que tenía como idea es un departamento, es una unidad que está funcionando dentro de la organización. Ok, eso es importante ponerlo en claro. Sí. Es importante. Y creo que también ver algunos ejemplos de emprendedores en todo nivel, y los ejemplos asiáticos son muy interesantes también como para estudiarlos, ¿no? Sí. O sea, es importante poner la mirada hacia allá para ver qué podemos aprender de ellos, ¿no? Claro, ok, claro, tenemos Sandy. otra pregunta. Vamos con los países asiáticos. Los países asiáticos tienen una cultura característica que no lo tienen los latinoamericanos. Por ejemplo, en Japón hay una palabra que se llama Kaizen. Kaizen significa mejoramiento continuo en cualquier cosa que tú hagas. Ese paradigma de Kaizen hace que los emprendimientos tengan como una mayor rigurosidad porque quieren ser mejor en su emprendimiento. ¿Sí? Ojo, yo no estoy diciendo que en Latinoamérica no pueda hacerse, pero la cultura latinoamericana no es lo mismo que la cultura japonesa, ni es lo mismo que la cultura europea. Ojo, no sirve, hay que revisarlo, pero también hay que sentarse a ver cuáles son los paradigmas que nosotros tenemos como latinoamericanos que puede ser que nos favorezcan o no un emprendimiento. Excelente, profe, gracias por complementar esto. Gracias. Ok, vamos aquí con otra pregunta. La educación en nuestro país está llena de emprendedores, ya que todos los docentes tenemos una gran pasión por nuestra profesión. Eso sin lugar a dudas, más en esta situación. Amén. ¿Cómo hacer que nuestro emprendimiento genere recursos? Ojo, no económicos necesariamente para la institución que tanto lo necesita actualmente. O sea, entendí que buscar recursos para llevar a cabo el emprendimiento, no es para ganar. ¿Sí? Así es. Bueno, así es. Les pongo un ejemplo. En el colegio que yo trabajaba, en ProPatria, a veces había necesidad de un proyecto y hacían verbenas, hacían rifas, hacían ciertas actividades, participaban en reciclaje para obtener recursos. Entonces, a partir de ello tenían recursos para un proyecto. O sea, no hay que cerrarse, sino hay que abrir la mente de cómo se pueden conseguir los recursos. ¿Okay? Y en las instituciones escolares hay muchas ideas innovadoras para conseguir recursos. Ustedes se van a asombrar. Es cuestión de sentarse y preguntar. A los niñitos, pregúntenle a los estudiantes, a los niños, pregúntenle a los docentes, ¿cómo podemos conseguir recursos? Y más de uno va a conseguir una alternativa. No hay que cerrarse. Perfecto. Eso forma parte de romper un poco con esos mitos asociados a lo que es el proceso de emprender. Ok, tenemos la siguiente pregunta. Escuchando la presentación, la cual considero excelente, se me ocurre diseñar un emprendimiento cuyo fin sería lograr una mayor participación de la familia en el hecho educativo de mi escuela. ¿Tiene sentido que tenga esa motivación? Claro. Todavía claro. seguimos preguntando si podemos. Claro, ¿por qué no? O sea, la pregunta debería ser, ¿por qué no hacerlo? No es, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer. Más bien pregúntate, es más, cuando estés sentada, ¿verdad? O en tu cama, dice, ¿y por qué no hacerlo? Todo se puede hacer. Mira, las escuelas,
Bueno, yo que tengo experiencia docente en primaria, en bachillerato y en la universidad, las instituciones educativas son una fuente de iniciativa, una fuente de alternativas, pero increíble. Yo solamente tenía 30 estudiantes en un aula y eran 30 cabezas que tenían 30 ideas distintas. Imagínense un colegio completo. ¿Cuántas ideas? Sin contar los padres y representantes, solamente los estudiantes. Ahora imagínense los padres y representantes de cada uno de esos estudiantes. De verdad que yo creo que más bien va a ser complicado sistematizar y concretar todas las ideas en una sola. Así es. Ok, tenemos aquí una pregunta también en cuanto a terminologías, ¿no? ¿Qué relación o diferencia hay entre emprendimiento y producción? Usted habla de escuelas emprendedoras y en la escuela primaria se habla de escuelas productivas. ¿Son sinónimos? No, no. El emprendimiento bueno, vamos a entender productivo como que obtiene algún tipo de ganancia, ¿sí? Si lo entendemos así, no es lo mismo. Porque hay emprendimientos sociales que no son de producción como tal, ¿sí? Yo puedo tener un centro de reciclaje de actividades lúdicas dentro de mi colegio. Es decir, que los padres y representantes puedan donar, yo como centro de reciclaje los acomodo, pongo a los estudiantes a modificarlos, adecuarlos a niños que son invidentes. Entonces, eso es un centro de innovación con actividades lúdicas. Entonces, es un emprendimiento social. Ahora, ¿es un emprendimiento productivo? Si lo vemos la producción, como yo la veo, como obtener recursos, no creo, pero es un emprendimiento social. Perfecto. Bueno, llegó la hora entonces de despedirnos, agradeciéndole, por supuesto, el aporte gigantesco del profesor Chacón, que bueno, que tiene bastantes años de experiencia en diferentes niveles y ahora pues nos trae tips interesantes para que hagamos las cosas de una manera distinta y que nos apropiemos de ciertos procesos en los cuales todavía no estamos seguros. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a este encuentro que también es una especie de emprendimiento, por decirlo de alguna forma. Y les queremos dejar entonces la invitación para nuestra última masterclass de este periodo, que se llama Educación Financiera en el contexto venezolano, estrategias y orientaciones, a cargo del profesor Johnny Monasterio, que va a ser el facilitador, y el moderador en este caso va a ser mi querido profesor Luis Mena. Les agradezco infinitamente a todos los asistentes, al profesor Chacón, por supuesto, y nos vemos en la próxima masterclass. Saludos para todos y muchas gracias. Hasta luego, gracias.